a hablar de riesgo biológico, bioseguridad en el laboratorio y manejo frente a accidentes. Soy la profesora adjunta Rosario Palacio del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. Repasemos un poco el concepto de bioseguridad. Es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológicos en personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente. El objetivo es disminuir o evitar los accidentes por exposición a sangre y o fluidos corporales y reducir el riesgo de la transmisión de microorganismos de fuentes detectadas o no de infección. Es importante tener un manual de bioseguridad. Existen manuales internacionales del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, pero es importante tener un manual institucional que se adecúe a las necesidades de cada institución, así como también tener un comité de bioseguridad para educación en talleres, entrenamiento de los trabajadores de la salud, tener un programa de inmunizaciones. Todos los trabajadores de la salud tienen que estar vacunados para la hepatitis B, varicela y gripe. La gripe es anual, ¿no? Todos los años hay que vacunarse contra la gripe. La protección debería comenzar antes del primer contacto con el paciente. Por eso de ahí estamos hablando de precauciones estándar. Va a haber un módulo que va a hablar de precauciones estándar, de lavado de manos, de equipo de protección personal. Por eso no nos vamos a detener, pero es fundamental aplicarlos para prevenir los accidentes. Es importante tenerlo como concepto de bioseguridad. Adecuado manejo de los cortopunzantes, evaluar riesgos y control de riesgos. Esto está todo dentro de bioseguridad. También el manejo de los residuos hospitalarios, las prácticas efectivas en el manejo de la comida, el control del agua, la vigilancia, la monitorización de incidentes. Esto es importante denunciarlos, los incidentes. Los incidentes son aquellos que nos llegan a ser accidentes, o sea, no hay lesión, pero sí son actos inesperados. O sea, sirve la discusión para prevenir los accidentes. Por eso es importante denunciarlos y no taparlos. Y la investigación de brotes. Los riesgos biológicos, se exponen los trabajadores de la salud en general. Acá resaltamos los médicos, enfermeras, personal del laboratorio y personal de limpieza. En cuanto a la cultura de seguridad para los laboratorios diagnósticos, el CDC en el año 2005 sacó un suplemento de bioseguridad para los laboratorios microbiológicos y biomédicos. Para mejorar la seguridad de las actividades realizadas, alentar a los trabajadores a pensar en cuestiones de seguridad, nosotros mismos prevenir los accidentes, alentar al personal del laboratorio a crear una cultura de seguridad sobre los mismos. Esto es fundamental porque somos nosotros los que tenemos que ser conscientes para prevenir los accidentes, ¿verdad? El riesgo preciso después de una exposición se desconoce. No sabemos exactamente, por ejemplo, centrifugamos un líquido cefalorraquídeo y el de una meningitis y al destaparlo se producen aerosoles. ¿Cuál es exactamente ese riesgo? Bueno, va a depender del microorganismo implicado, de una cantidad de cosas. Es difícil identificar la fuente o modo de infección y no existe ningún sistema de vigilancia a nivel nacional. Esto no se asusten que no es solo en Uruguay, esto es a nivel de todos los países. No hay un sistema de vigilancia, incluso no se denuncian los accidentes laborales, hay una mala estadística. Hay proyecciones y se basan en algunos números, pero no se denuncia, muchas veces como que se tapa, no queda. Y sin embargo sería importante la denuncia para enseñarnos y prevenir otros accidentes. En cuanto a las infecciones adquiridas en el laboratorio, se empezaron a estudiar y analizar en los comienzos
del siglo XX. Informes recientes de Morbidity Mortality Weekly Report indican que las bacterias representan un porcentaje mayor al 40% de las infecciones. Y la hepatitis B es la infección viral más frecuentemente adquirida, con una tasa entre 3,5 a 4,6 casos por cada 1.000 trabajadores. En cuanto a Mycobacterium tuberculosis, bueno, acá les quería mostrar, se ven los bacilos rosaditos, ácido alcohol resistentes. Esto se ve en el microscopio a un aumento de 100 por en aceite de inmersión. Y es una técnica poco sensible, porque es de alrededor de un 40%, pero muy específica. Y nos va a servir para el tratamiento del paciente, no para poner las precauciones de aislamiento respiratorio o precauciones respiratorias. Esto ya lo debe tener frente a una sospecha de tuberculosis. Acuérdense, más allá del resultado, frente a la sospecha, precauciones respiratorias. También el personal laboratorio tiene 3 a 9 veces más probabilidades de la población general de contraer una infección por Mycobacterium tuberculosis. Los accidentes reportados, la mayoría son por aerosoles. Evitar la producción de aerosoles dado la baja dosis infectiva, menor de 10, y puede estar presente sobre todo en esputo. En líquido gástrico, líquido cefalorraquídeo, orinas y tejidos es mucho menor. Vías de infecciones del laboratorio. Las 5 vías predominantes son inoculaciones parenterales, accidentes con agujas, cortaduras, objetos cortopunzantes contaminados, derrames o salpicaduras en piel y membranas mucosas, ingestión o exposición a través de la boca mediante pipetas o tocarse con material contaminado. Mordedura de animales o rasguños, estos son bioterios o laboratorios de investigación. Inhalación de aerosoles infecciosos. Un estudio reciente halló que se identificó la fuente solo en un 50% de los casos. Esto realmente es preocupante. La exposición por inhalación puede ocurrir, o sea, las actividades que generan aerosoles, uso de aguja jeringa, flambear anzas, enfriar en medio sólido, estriar, mezclar suspensiones, vorteciar, centrifugar, etc. La contaminación de piel y mucosas, bueno, contacto con superficie o equipos o artículos contaminados, salpicaduras en piel intacta, equipos o artículos contaminados, salpicaduras en ojos, boca o nariz. La generación de aerosoles o accidentes con agujas son las principales causas de infección adquiridas en el laboratorio. En cuanto a los niveles de bioseguridad, decir que el nivel de bioseguridad 1 son aquellos agentes que tienen poca posibilidad de producir enfermedades, tanto en humanos como en animales, y por ejemplo encontramos al Bacillus subtilis. El nivel de seguridad 2 son los que se encuentran en los laboratorios clínicos. Ahí los agentes patógenos pueden producir enfermedades en humanos o animales, pero tienen medidas de prevención y terapéutica eficaces. Y el riesgo es limitado en el laboratorio. El nivel de seguridad 3, bueno, ahí ya tendríamos a Mycobacterium tuberculosis y a Brucella. Estos dos microorganismos deben trabajarse en cabinas de bioseguridad. El nivel de bioseguridad 3 están aquellos agentes, aquellos microorganismos que pueden provocar enfermedades graves, pero que existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Y el nivel de bioseguridad 4 son aquellos que producen enfermedades graves, que se transmiten fácilmente de un individuo a otro y que no existen medidas preventivas terapéuticas eficaces. Y tenemos el caso del ébola.
Para destacar un poco la transmisión de algunos microorganismos, eso va a depender de cada país. Es importante tener una estadística de país. Pero en cuanto a brucelas y a Neisseria meningitidis, voy a poner Neisseria meningitidis, tenemos que en casos por 100.000 técnicos de laboratorio es 25,3 y en casos por 100.000 habitantes es 0,62. ¿Vieron qué diferencia que hay? Bueno, de Bruselas es bastante mayor, ¿no? 641 en 100.000 técnicos de laboratorio contra 0,08 en 100.000 habitantes. Los controles básicos para prevenir riesgos, bueno, no los voy a enumerar todos, pero es importante tenerlos muy en cuenta, no colocar efectos personales en las mesas de trabajo, mantener manuales y lapiceras en los escritorios, no ingresar artículos electrónicos al laboratorio. Bueno, esto con los celulares dejó de ser así. Lo que tenemos que hacer es limpiarlos, ¿no? Bueno, limpiar el área de trabajo antes y cuando finalizamos la tarea, lavarse las manos con agua y jabón, usar túnicas, zapatos cerrados, usar guantes. El uso de guantes hay que tener cuidado cuando se usan mecheros. Yo no recomendaría el uso de guantes si se usan mecheros porque puede producir otro tipo de accidentes. Si hay asas descartables, pueden usar guantes con asas descartables que no precisan mechero, ¿verdad? No introducir nada en la boca, no tocarse los ojos, no comer y beber en el laboratorio, no tomar mate. Bueno, y no aplicación de cosméticos. El pipeteo con la boca ya es algo totalmente que hace años que no se realiza. Y bueno, y acá están otros que los pueden ir comentando. Yo creo que ya dije los más importantes. En la bioseguridad como herramientas de trabajo, ya el CDC en 1987 dijo, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente antes del diagnóstico del ingreso o motivo por el cual hayan entrado al hospital o clínica, deberían ser considerados potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra. Por eso acá hablábamos de las precauciones de contacto. Perdón, de las precauciones estándar. Principios de bioseguridad. Universalidad, uso de barreras y medios de eliminación de material contaminados. Ya se habló en el otro video del uso de barreras, de la universalidad. Ya vamos a hablar de precauciones estándar y del lavado de manos en otro módulo, que así continuamos. En cuanto, ¿qué es un accidente laboral? Es la lesión provocada en el trabajo que se presenta en forma brusca o inesperada y te interrumpe la tarea. La mayoría son inevitables. El incidente laboral es el acontecimiento no deseado e inesperado. Se diferencia del accidente porque no se presentan lesiones o daños a la salud. Y es necesario considerarlos para prevenir accidentes, como ya habíamos comentado. Es muy importante tenerlos en cuenta. Acciones frente a exposición de sangre. Accidentes de exposición de sangre, ¿verdad? Cuidados de la herida inmediatos, extracción de sangre al paciente fuentes, marcadores de hepatitis B y C y HIV, extracción de sangre al accidentado, notificación a la jefatura del servicio y llenado del formulario, concurrir al BPS si corresponde, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública del Uruguay sacó este manual de manejo de infecciones transmitidas por sangres y fluidos biológicos en áreas asistenciales.
Y bueno, se pautan las conductas a seguir frente a un accidente o exposición a sangre. Los primeros cuidados es lavar inmediatamente la zona lesionada, permitir el sangrado espontáneo, notificar del accidente ocupacional laboral, avisar al supervisor inmediato y dar pase al servicio de urgencia del Banco de Seguros del Estado si corresponde, y buscar asesoramiento con el médico de referencia. El médico de referencia deberá evaluar el riesgo de transmisión. Nunca debe hacerlo el propio accidentado que se encuentra estresado, evidentemente por el accidente. Realizar un test rápido de HIV al paciente fuente. Y bueno, y ahora vamos a ver los algoritmos cuando realizar profilaxis posexposición. Líquidos biológicos infectantes. Riesgo potencial, la sangre, sobre todo sangre, que es donde tenemos mayor concentración para hepatitis B, hepatitis C y HIV. Líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico también tienen riesgo potencial más bajo. De bajo riesgo, orina, saliva, sudor, materias fecales, expectoración, lágrimas y vómitos. Las secreciones genitales no se consideran de riesgo potencial ocupacional. Terminología. Bueno, vamos a hablar de material potencialmente infectante y de profilaxis posexposición. En cuanto al estado del paciente fuente, considerar si la serología es positiva, bueno, tenemos serología positiva HIV de bajo riesgo cuando tenemos un paciente asintomático con una carga viral menor a 1000 copias. De alto riesgo cuando es un paciente sintomático en etapa SIDA, cursando la primoinfección, y que tiene una carga viral de más de 1000 copias. Cuando la serología es desconocida, bueno, ahí se empieza el tratamiento posexposición y después se ajusta con los resultados obtenidos de la fuente, ¿verdad? Si la serología de HIV es negativa, no se considera de riesgo. Y acá tenemos el riesgo manifiesto, probable, incierto y sin riesgo. El manifiesto es cuando tenemos la penetración en el tejido subcutáneo con el elemento cortante o punzante contaminado, recientemente con un material potencialmente infectante de fuente de HIV positivo o salpicadura ocular o bocal. El probable es la salpicadura o contacto de piel no intacta. E incierta es el ítem A, pero de fuente de HIV desconocido o no conocido, y sin riesgo es cuando es HIV negativo. En cuanto a la hepatitis B, que es el mayor riesgo de transmisión, tenemos el paciente fuente vacunado y antígeno de superficie negativo, independiente del estado inmune de la persona accidentada, no profilaxis posexposición. Si el antígeno de superficie es positivo y la persona está vacunada, refuerzo de vacunación. Y si el antígeno si el antígeno de superficie es positivo y la persona accidentada no está vacunada o incompleta, se hace la inmunoglobulina para hepatitis B y la primera dosis de vacuna para hepatitis B. Esto se debe realizar en las primeras 24 horas, si es posible en las primeras 12 horas. Y lo que no dije, la profilaxis post-exposición para HIV se trata de hacer en las primeras 6 horas, el ideal es en las primeras 2. Acá tenemos el algoritmo
del paciente fuente, en el cual se hace la extracción de HIV, antígeno de superficie para hepatitis B y hepatitis C. Si toda la serología del paciente fuente es negativo, ahí dejamos, ¿verdad? Si la serología para hepatitis C es positiva, es seguimiento del paciente accidentado, porque no hay un tratamiento específico. Para un antígeno de superficie positiva, en donde el trabajador de la salud tenemos que diferenciar si está vacunado o no. Si está vacunado, refuerzo la vacuna. Si no está vacunado, inmunoglobulina de hepatitis B más la vacuna. HIV reactivo, profilaxis posexposición del paciente accidentado. Como ya dije, en las primeras 6 horas e ideal en las primeras 2. Y bueno, esto es un resumen un poco de lo que ya dijimos. O sea, está bueno que si quieren lo lean. Yo no los quiero cansar, que sí la voy a pasar. Pero básicamente es todo lo que ya estuvimos comentando. Es a modo de resumen. Durante la investigación de un accidente se revisan procedimientos que ayudan a la prevención. Esta frase me pareció re interesante. O sea, realmente hay un sufrimiento y un estrés frente a un accidente con exposición a sangre, ¿verdad? Que tiene un costo muy elevado en el accidentado, ¿verdad? Eso depende también del patógeno implicado, del tiempo de exposición, de la cantidad de sangre en exposición y la cantidad de virus en la sangre del paciente al momento de la exposición. Pero, como ya dije, la mayoría son evitables y tenemos que tratar de prevenirlos. Bueno, acá es, como ya dije, hay un porcentaje de aproximadamente un 64% en este estudio, en el cual se estudiaron 11.625 casos, indeterminados un 18% y no prevenibles un 18%. La investigación de los accidentes e incidentes, independientemente de la obligación legal que pueda afectar a los primeros, es una excelente herramienta preventiva, ya que la detección de las causas inmediatas y lejanas de un accidente, incluso de un accidente en blanco o incidente, muy abundante en los laboratorios o incluso en los servicios clínicos, permiten la prevención de sucesos parecidos al estudiado para su prevención. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento.